Bien, el día de hoy vamos a resolver un examen de laboratorio completito, ¿ya? Entonces, este examen abarca toda la materia, porque empezamos con porcentaje de humedad, granulometría, límite, clasificación, Proctor y terminamos con cono de arena, que son 5 puntos de cono de arena, ¿ya? Así que esto es la parte práctica. La parte teórica ya se la dejo para ustedes, ¿ok? Tampoco les voy a enseñar todo, digamos, eso ya tienen que leerlo ustedes. Yo le he dicho el capítulo tanto del Braz Hadás, léanlo. Alejandra igual le ha dicho a ustedes, así que ya eso depende de su voluntad, ¿ya? Entonces, se pide determinar la clasificación del tipo de suelo según, ¿ya?, los siguientes datos. ¿Ok? Vamos a resolver hoy el examen en MATLAB, ¿ya? Entonces, para la primera parte, miren, me da ACTM de 207 porcentaje de humedad y me da la granulometría. Pero miren aquí, ¿qué me falta para la granulometría? ¿Mm? No tengo, ¿qué cosa? ¿Qué necesito para hacer una granulometría yo? Aparte del peso retenido acumulado. ¿Porcentaje? No, El porcentaje que pasa. no, chicos. Aparte del peso, les pregunto. Tengo el peso retenido acumulado. ¿Qué cosas necesito para hacer una Ah, granulometría? el peso retenido en cada también. El peso antes de lavar y el Ah, peso después de lavar. Ah, ¿sí o no? Porque sin eso yo no puedo hacer una granulometría de suelo, ¿ya? Entonces una granulometría es así nomás como lo ven y tenemos estos datos como lo ven. En línea, claro, nos enseña de forma diferente, pero en laboratorio es así como se tienen los datos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a resolver, ¿ok? Que lo primero que vamos a hacer es determinar el porcentaje de humedad. Entonces, para determinar el porcentaje de humedad que me dice acá, tengo que calcular el peso del agua, el peso seco, el porcentaje de humedad. Aquí vamos a ir parte por parte, ¿ya? Entonces, control T. 1, determino el porcentaje de humedad, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo voy a determinar el porcentaje de humedad? La primera operación que voy a hacer es ver, miren, para la tara para la muestra 1, tengo el peso de la tara, peso del suelo húmedo más tara y peso del suelo seco más tara. Entonces, lo primero que voy a determinar es el peso del agua, ¿no? W. El peso del agua va a ser ¿a qué? Va a ser igual al peso a ver si puedo poner guión bajo. Ahí está. Peso del suelo húmedo, ¿ya? Más tara, ¿correcto? El peso del suelo húmedo más tara es el primer dato, ¿ya? Y a eso le voy a restar el peso del suelo seco más tara, ¿ya? Entonces, así de sencillo. El peso del suelo húmedo más tara menos el peso del suelo seco más tara me va a dar ¿qué cosa? El peso del agua, ¿correcto? Este es el peso del agua. Entonces, el peso del agua va a ser igual ¿a qué? ¿Mm?
va a ser igual a 226.58, ¿ya? Menos 207.77. ¿Sí o no? El 226.58 es el peso del suelo húmedo y el peso del suelo seco es 207.7. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso? 18.81. ¿Ya? 18.81. Entonces, ese valor yo lo voy a colocar aquí. ¿Ya? 18.81. A eso hay que restarle, Entonces, a este eso hay que valor lo restarle 2 veces colocamos la tara. acá. ¿Cómo? A eso se tiene que restar después 2 veces la tara. No, no, compañero. Le explico. Acá tengo el suelo húmedo. Como decir, tengo a Pepito con ropa mojado. ¿Ya? Se mojó en Teringo porque era carnaval. Y en este otro caso tengo a mismo Pepito con la misma ropa, pero seco. Si yo peso el Pepito mojado y le resto el Pepito seco, voy a tener el peso de ¿qué? El peso del El agua, agua. ¿correcto? Porque la tara se va a simplificar acá, miren. Si yo le resto el peso del suelo, ¿ya? Y la tara se va. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está húmedo y el otro está seco. Entonces, el húmedo menos el seco me va a dar el peso del agua. Entonces, no tengo por qué restar el peso de la tara en este caso. Ahora, para el siguiente caso, sí. Me dice peso del suelo seco más tara. Yo quiero solamente el peso del suelo seco. Entonces, para eso le voy a restar el peso de la tara. Ahí sí, ¿ya? Entonces, vamos a determinar ahorita el peso del suelo seco. ¿Ok? Entonces, para el peso del suelo seco tenemos W. ¿Cuál es su índice para suelo? Peso WS, ¿no? Quiero hacerlo. No, no. Ahí está. WS. El peso del suelo seco va a ser igual a esto, ¿no? Al peso del suelo seco más tara, que es 207,77, menos el peso de la tara, que es 32.54. Vayan calculando cuánto sale eso. 175,23. 175,23. Ahora vamos a determinar el porcentaje de humedad. ¿Ya? ¿Cómo determinamos el porcentaje de humedad? Vamos a introducir en la ecuación. La ecuación dice así. La humedad, ¿ya? Va a ser igual, y abro fracción. A ver, aquí. ¿Dónde está la fracción? Van a disculpar, estoy un poco lento porque hace rato que no ocupo antes. ¿No? No me acuerdo cómo se abría la fracción acá. Ujú, ujú. No es este, no es este, no es este. Tampoco. Ahí está. ¿Ya? Va a ser igual al peso del agua, ¿ya? Dividido entre el peso seco, y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? ¿Cuánto le sale eso? O sea, 18,81 entre 175,23 por 100. 10,734. Sí, auxilio, eso da. Ya. Entonces, esos valores los vamos a copiar aquí. El peso del agua, y lo voy a hacer más chiquitito esto. Pueden ir ustedes ya rellenando en su tablita. ¿Ya? El primero es 18,81. Está muy grande y yo lo quiero con rojo.
Ya, y lo quiero en 18. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo me dio, ya, ahí está. El segundo me dio 175.23. El último me dio el porcentaje de humedad, me dio 10.734%. ¿Ya? Listo. Hasta ahí tenemos el porcentaje de humedad. La pregunta aquí es, jóvenes, ¿cuál será el peso del suelo antes de lavar? ¿Tienen idea? Normalmente, El peso cuando seco, no. Cuando yo agarro y tomo una muestra de suelo, por decir aquí tengo una muestra de suelo, de esa muestra yo voy a tomar una parte y le voy a sacar porcentaje de humedad. Eso yo les explicaba en clase. ¿Recuerdan? Si no se acuerdan, recapitulamos. Entonces, de esta primera parte, yo la estoy pintando con color verde. Yo voy a decir de que voy a tomar una muestra, ¿ya? Pedacito de acá o todo, digamos, ¿no? Y lo voy a meter al horno y voy a determinar, primero determino esto de aquí. Peso del suelo húmedo más tara. Es lo primero que determino. Tengo el peso del suelo húmedo más tara, ya. ¿Qué hago ahora? Lo meto al horno, ¿ya? Después de 24 horas, lo meto al horno y determino el peso del suelo seco más tara. Entonces, con este valor y este valor, puedo hacer los cálculos que estoy haciendo. Aquí, aquí, y tengo el porcentaje de humedad. ¿Ok? Ahora, el resto del suelo, todo esto que estoy pintando con naranja, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esto? A este suelo lo voy a analizar igual en laboratorio. Digo, ¿cuánto es el peso de este suelo húmedo más tara? ¿Ya? Digo que es 132.28. ¿Ya? Inmediatamente de que yo tengo ese suelo y tengo su peso, lo llevo a ver si se acuerdan esto, A que lavar, también es, que también también es, 200. muy bien, lo llevo al TAMI 200, ¿ya? Y introduzco la muestra de suelo acá. ¿Y qué va a pasar con ese suelo? Yo le voy a añadir agua. Entonces, el material que pasa, ¿ya? Se le llama L y M, ¿no? Limo y arcilla, ¿no? Perdón. Limo es M, arcilla es C, ¿no? Limo y arcilla. Y lo que se retenga acá arriba, ¿qué se llama? Arena y grava, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta muestra de aquí, en ningún momento la metí al horno. Directamente esta muestra, lo que se hizo fue introducirlo en una tara. Tengo una tarita así, ¿ya? Y metí la muestra ahí dentro. Entonces aquí estoy agarrando y metiendo la muestra y luego lo llevo a la balanza, ¿ya? A la balanza. Una vez yo lo llevo a la balanza, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Les dije aquí, anoto el peso del suelo húmedo más tara, ¿ya? Y después de que anoto ese peso, ¿qué pasa? Viene de acá, 132, me lo llevo al TAMI 200 y lo lavo con agua. Todo lo que pasa sería limo y arcilla. Y todo lo que se retiene es arena y grava. O sea, en ningún momento a este suelo yo lo metí al horno. ¿A cuál suelo es al que metí al horno? A este pedacito de aquí. Este de acá. Ese que está con verde, ¿no?
Todo esto lo metí al horno al inicio, ¿ya? Agarré, pesé 226 gramos, ¿ya? Lo metí al horno y determiné el porcentaje de humedad. Y a este otro lo pesé, lo lavé y después de lavarlo, recién lavado, lo metí al horno. La pregunta es, ¿cuánto es el peso del suelo seco antes de lavar? Este suelo de aquí es el 1, ¿ya? Este suelo 1 es el que yo saqué porcentaje de humedad. Está aquí. Y este suelo 2, que está acá, ¿ya? Yo determiné su peso y luego lo lavé, ¿ya? ¿Cómo está este peso de aquí? ¿Quién me dice? ¿En qué estado está? Húmedo. Muy bien, está un peso húmedo. La pregunta es, ¿cuánto es el peso seco antes de lavar? Entonces este es el suelo antes de lavar. Y este es su porcentaje de humedad. ¿Me entendieron ahora cómo funciona? Sí. Ya. Auxi, una pregunta. Entonces, el peso del suelo seco antes de lavar sería 132,28. No. Este 132,28 está. Mira qué dice aquí, ¿qué dice? El peso húmedo. Exacto. húmedo. ¿Y cómo determino el peso seco? Con el porcentaje de humedad. Correcto, bien. Ya están entendiendo. Con este porcentaje de humedad que salió del mismo suelo, vamos a determinar el peso seco. ¿Ya? Ahora voy a borrar todito esto. ¿Ya? Lo voy a borrar Una así pregunta. para que no se borren los números. ¿Entendiste, López? Sí lo entendí, Auxi. Una pregunta. ¿Por qué no se le Adelante. resta la tara en el principio Ya. en los 226,58? ¿O es por lo Bien. que ya, o sea, Te voy a hacer un dibujito aquí para que me haga entender mejor, ¿ya? Aquí tengo la tara y esto lo llené con suelo, ¿ya? Y este suelo tenía humedad, tenía bolitas de agua. Este es el caso 1. Esto es el peso del suelo. Peso de suelo húmedo más tara. ¿Hasta ahí vamos bien, López? sí, Ya. Ahora, este suelo yo lo voy a meter, ¿ya? A un aparato que se llama horno. Entonces lo llevo al horno. Me hace falta un lápiz, de verdad. Un lápiz para dibujar. Entonces, lo llevo al horno durante 24 horas. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a sacar la misma tara, ¿sí o no? La misma tara, ¿ya? Con el mismo suelo. Ahí. Pero este suelo ya va a estar así todo café. Ya no van a ver estas bolitas azules de agua. ¿Por qué? Porque ya se secó, ¿no? En el horno se seca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener este caso de aquí. Vengo, es el peso del mismo suelo anterior más tara, ¿ya? Entonces, ya no tengo esto, ya no tengo agua, ¿ya? En este caso de aquí, ya no hay agua, directamente está seco. En cambio, en el de acá, sí tengo agua, y en este otro, no tengo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo resto los dos? Si a este de aquí, ¿ya? Al 1 le resto el 2, ¿ya? Este es el 2. Si yo lo resto ambos, ¿qué voy a tener? A la tara le resto la tara, se van ambas, ¿no? Al suelo le resto el suelo, se van ambos. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Esto de aquí. ¿Y qué es eso? Es el agua, es lo que le decía. El peso del suelo se va con el peso del suelo. La tara se va con la tara.
el uno está húmedo y el otro está seco, ¿no? Si tengo una polera mojada y la peso y luego la pongo al sol y la peso la polera seca, la resta de la polera mojada menos la polera seca me va a dar el peso del agua. Pregunto, ¿entendiste? Sí, sí, lo entendí, gracias. Ya, está bien. Es que estos conceptos son bases, ¿ya? Y es necesario explicarlo así detallado para que se le quede a uno, ¿no? Bien, entonces, esos son los primeros datos. Ahora, yo con este peso del suelo húmedo y con este porcentaje de humedad voy a determinar el peso del suelo seco antes de lavar, que esto es lo que yo necesito para hacer mi granulometría, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿sí? Voy a hacer aquí en esta hoja aparte los cálculos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces, la ecuación es esta. Voy a pintarla. A ver. Esta es mi ecuación, ¿ya? Y la voy a traer más acá. En este caso, ya tengo mi porcentaje de humedad, ¿no? Miren, vamos a colocar así, ¿ya? Listo. Este porcentaje de humedad lo tengo, ¿no? Aquí. Porcentaje de humedad me dice que es 10.37. El peso del suelo seco, ese lo desconozco. No sé cuánto pesa, ¿ya? Y el peso, perdón. Claro, pues, ¿no? Desconozco. El peso del suelo seco es el que desconozco. El peso del suelo seco es este, ¿ya? ¿Y el peso del agua lo tengo? Tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, esta ecuación así como la ven, no me sirve, ¿ya? Tengo que irme a una ecuación un poquito más antigua, ¿ya? ¿Cómo descubrimos esa ecuación? Es así, ¿ya? Yo digo que el porcentaje de humedad va a ser igual al peso húmedo menos el peso seco dividido entre el peso seco por 100. Y le pregunto, ¿peso húmedo menos peso seco es igual a qué? Eso del agua. Peso del agua, ¿ya? Entonces, esta ecuación es la misma, nada más que estoy volviendo un pasito atrás. ¿Qué pasa si yo agarro y la despejo matemáticamente? Este 100 lo mando a dividir, ¿ya? Entonces esto me va a quedar porcentaje de humedad dividido entre 100, lo primero. Lo segundo, voy a hacer propiedad distributiva. Este lo reparto con este y este otro lo reparto con este. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Igual al peso húmedo entre el peso seco. Lo primero. ¿Qué signo es? Negativo, ¿no? Menos, digamos, peso seco entre peso seco. Si yo simplifico peso seco entre peso seco, ¿cuánto me da ahí? 1, ¿verdad? Ahora sí, tengo una ecuación más pequeña. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Es esto de aquí. Yo no sé cuánto es el... Acá, ahí quedamos. Yo no sé cuánto es este peso seco. Entonces, eso es lo que voy a despejar. ¿Ya? ¿Qué voy a tener entonces? Porcentaje de humedad dividido entre 100. Este menos 1, porque viene menos y luego viene el 1, ¿no es? Va a pasar al otro lado con más 1. ¿Y eso va a ser igual a qué? Igual a peso húmedo entre peso seco. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Ya. Ahora, yo quiero saber cuánto es el peso seco. Entonces, esto de aquí
es una suma, es un grupo, ¿ya? Si lo pongo entre paréntesis no cambia nada. Este que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, esto me va a quedar peso seco por el porcentaje de humedad dividido entre 100 más 1. Y todo eso va a ser igual al peso húmedo. Bien. Entonces, ya sabiendo eso deducido, voy a borrar esto de acá arriba. ¿Ya? Si no lo copiaron ni modo, lo van a tener que ver en video. Estoy volviendo porque acabo de borrar número. A ver. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mejor selecciono todo esto. Y lo borro. Oh. Mierda. Ya. No quiere borrar en más. Sí, vamos a borrarlo. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Se borraron los Así números de es. nuevo. Ya. Me quedó peso del suelo, porcentaje entre 100 más 1 es igual al peso húmedo. Bien. Entonces, con esos datos, yo voy a despejar lo que quiero despejar. ¿Qué es lo que quiero despejar desde un inicio? Peso seco. Peso seco. Bien, entonces, el peso seco va a ser igual. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir al peso húmedo dividido entre el porcentaje de humedad entre 100 más 1. Esa es la ecuación que vamos a usar. ¿Ya? Esa ecuación es clave. Siempre se usa. ¿Ya? Entonces, ¿tengo el porcentaje de humedad? Sí, es 10.74. Aquí está. ¿Tengo el peso de la muestra húmeda? Sí, es 132.28. Entonces puedo determinar el peso del suelo seco. ¿Ya? Entonces, ahora recién vamos a anotar la ecuación. ¿Ya? Voy a anotarla aquí. Entonces, el peso seco va a ser igual, ¿ya? Al peso húmedo. Ahí. Peso húmedo dividido, entonces paréntesis, entre doble chiquitito, ¿no? Porcentaje de humedad dividido entre 100 más 1. ¿Ya? Quiero aclararle que aquí yo quiero ponerle la de porcentaje, pero si le pongo se alteran todos mis cálculos, ¿ya? Así que ya les estoy explicando eso, ¿ya? Es la misma ecuación, miren. ¿No ven? La misma la he copiado acá. Bien. Ahora, que tengo esa ecuación, la voy a colocar aquí, ¿ya? El único peso que no tengo de datos es el peso húmedo, entonces yo lo voy a copiar acá. El peso húmedo vale, ¿cuánto? 132.28. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto me sale el peso seco? ¿Ese valor? ¿Revisamos? Ahí está. 132.28. Como no dicen nada. Sale eso. eh, 119,45. Ya sale eso. Entonces, ya lo estoy calculando, pues, de modo. 734 dividido entre 100. ¿Ya? Todo eso más 1.
119.457. Lo mismo, ¿no es? Listo. Entonces, Así ese le es hago el una pregunta. antes de lavar, ¿sí? Esa fórmula que nos propuso ahorita solo sería válido para hallar el peso seco, peso del suelo seco antes de lavar. No, señor, es válida para todo. Depende de cómo analices el ejercicio. ¿Ya? Esta fórmula está en el formulario del ingeniero, por si acaso. Yo la acabo de deducir para que vean de dónde sale. ¿Ya? No es necesario que la deduzcan. Ustedes pueden agarrar y ponerla nomás directo. Se evitan el lío. ¿Ya? Entonces, pueden ponerla directo, sí pueden. ¿Ya? Auxi, Señor, hable. Te estamos escuchando, no decís nada. Hola. hola Auxi, no, es que se escucha entrecortado, mejor dicho, creo que mi conexión es inestable. En realidad, mi pregunta, quería preguntarle lo siguiente, Ujú. ¿por qué es necesario disponer de dos muestras para este caso? Por decir, digamos, usted toma dos muestras, así uno tiene dos pesos de suelo húmedo en la tara, cada uno en su respectiva tara, y, o sea, el otro es la que es la que va a ser lavada, ¿no? Pero ¿por qué así? En realidad no llego a entender por el momento. ¿Sabes ¿Por por qué se qué? procede de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque te explico, está bien tu pregunta. Porque si yo saco porcentaje de humedad, imagínate toda la muestra de suelo que te mencioné hace rato, ¿no es? Te dijimos que lo partimos en dos, uno saco porcentaje de humedad, ¿no es? Y el otro, ¿qué Sí, hago? El otro directamente voy y lo lavo, ¿no es? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces sí, yo, al sacar porcentaje de humedad, tardo un día, ¿sí o no? sí. Entonces, y a lavar, ¿cuánto me tardo? Unos Un día, 5 minutos, menos. lo lavo en 5 ¿En lavar? minutos, lo tengo húmedo, yo quiero el peso seco, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, este es el peso suelo antes de lavar, ¿ya? Entonces, yo te voy explicando. Lo que pasa es que en un día yo puedo llevar a sacar porcentaje de humedad y ese mismo día yo puedo lavar este suelo y tener el suelo lavado, ¿no? Al Sí. siguiente día saco esta muestra del horno, ¿ya? Yo ya la saco la muestra del horno y puedo determinar cuánto es el peso seco y también tengo el peso seco lavado. Entonces, este peso seco es antes de lavar. ¿Me entendés, Fajardo? Este es antes de lavar y este lavado es después de lavar, que ahorita te lo voy a mostrar de dónde sale. Si yo hago esto, lo tengo los datos en un día. Un día lo empiezo, al siguiente día ya tengo. ¿Ok? Pero la otra opción es hacer lo siguiente, ¿ya? La otra opción es meter toda la muestra, ¿ya? Al horno. Meto toda la muestra al horno. ¿Cuánto tiempo está en el horno? Un día. 24 o más. Ok. Entonces, ahí va un día. Al siguiente día, recién, ¿ya? Lo lavo, ¿ya? Y después de lavado, lo vuelvo a meter al horno, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo está en el horno? Está otro día. Entonces, 1 más 1, aquí va 2 días ya, ¿ya? Y al otro día, recién tengo el peso seco lavado. Entonces, ¿cuántos Ah, o días sea, pasaron? Esto claro, lo pasaron que 3 pasa, días. entonces Y lo está que pasa es, parcializando la muestra, ¿no? ¿Ah, sí? claro, tomo Está- una pequeña parte para sacar porcentaje de humedad y la otra parte voy y la lavo de una vez para en el día 2 ya tener el peso seco antes de lavar y tener el peso seco lavado. Es para agilizar y eso se hace Ah, siempre. ya.
Lo ¿ya? que pasa es que como son diferentes los pesos suelos húmedos, 226.58 y 132.28, eso me creó confusión. ¿Sí? Lo que pasa es que Claro, en concepto no necesariamente tienen que ser el mismo peso, ¿no? no van a ser el mismo peso, pues, ¿no? Porque solo tomé una parte del suelo, ¿me entendés? ¿Qué es lo que Sí, me diferencia un peso del otro? ¿Ya? Simplemente, la porque humedad va a ambas ser están la... húmedos y de la misma muestra de suelo son, digo. Ambas son Sí, húmedas y son de la misma muestra de suelo. correcto. Ahora sí, ¿cachai? ¿O tenés otra duda más? Por el momento, ¿no? Ya. Chicos, sus preguntas así, háganmelas saber, ¿ya? No me interesa que ustedes aprueben la materia, me interesa que entiendan, ¿ya? Auxiliar, una consulta. Adelante. Disculpe, ¿qué diferencia hay entre el peso del suelo seco, que está con el Mastara, que creo que es el que se pone en el horno de las 24 horas, y el peso Ujú. seco que acabamos de sacar hace un momento? Ya. ¿Cuál de los dos? A ver, vamos, te lo voy a encerrar acá, ¿ya? Vos me vas a decir, este peso del suelo seco, Mastara, me decís, este de aquí y este otro, ¿no? Sí, sí. Ya, te explico. Parto nuevamente del mismo ejemplo. Tengo una masa de suelo, ¿ya? Y yo necesito este suelo hacer su clasificación rápido, ¿ya? Entonces, para hacer la clasificación, yo un día necesito solamente para tener el porcentaje de humedad del suelo